regresamos con agenda parlamentaria por Congreso Televisión. Y enseguida nos vamos a enlazar nuevamente con nuestro compañero Álvaro Maguiña desde el hemiciclo, la galería del hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional. Adelante, Álvaro, con la información. Así es, Elsa. Nos acompaña ahora Gino Costa, parlamentario de la bancada oficialista. ¿Cómo está? Bienvenido a Congreso Televisión y Radio Congreso. Todo el país se debe estar preguntando qué está ocurriendo dentro de la Sala Basadre. ¿Cuál es la mecánica que se está definiendo y decidiendo en esta conversación de todas las bancadas? Mira, el primer ministro ha presentado una cuestión de confianza, lo que significa que le pide al Congreso que vote a favor de renovarle su mandato como primer ministro o en contra de renovarle su mandato como primer ministro. Y ha señalado que la razón por la que pide esto es porque hay un deseo del Congreso de censurar a la ministra de Educación. Y esta sería la segunda censura de un titular de Educación en tan solo 13 meses. Y considera el primer ministro que esto atenta contra la política educativa que tiene responsabilidad de llevarla a cabo el gobierno, no el Congreso. Y que esto de alguna manera da a entender es un abuso de las facultades de control y fiscalización que tiene el Congreso. Este sería, digamos, el camino que enlaza a la política educativa con toda la política para que justifique la presencia de todo el gabinete. Así es, así es. Lo que tú tienes en la Constitución es la prerrogativa, la responsabilidad del Congreso de controlar y fiscalizar al Poder Ejecutivo y a otros poderes del Estado. Y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, algunas medidas para hacer práctica ese control. La interpelación de los ministros, por ejemplo. O sea, la obligación de que los ministros vengan cada vez que el Congreso quiere que los ministros vengan, uno. Y dos, la interpelación, que ya es traer al ministro al Pleno a responder un pliego interrogatorio. Y la tercera es censurar o no a esos ministros. Pero por otro lado también le da al Poder Ejecutivo una prerrogativa que es hacer cuestión de confianza. El Ejecutivo hace cuestión de confianza cuando comienza un nuevo gabinete, tiene que venir al Congreso, presenta su plan y se hace o no confianza con ese gabinete. Pero además de eso, los ministros individualmente o el primer ministro pueden en el curso de su trabajo decir, oiga, yo siento que no tengo la confianza del Congreso, hago cuestión de confianza, si ustedes no me la dan yo me voy. Entonces, si se va un ministro, ocurre lo que ocurre con Alfredo Torne, que el gabinete no le da la confianza y Torne se va a su casa. Tranquilamente pudo suceder eso con la ministra Martens. Hubiera podido suceder eso con la ministra Martens. Pero en ese caso, lo que el primer Zavala hace es decir, mira, oye, si ustedes están pidiendo la censura, están afectando en realidad la marcha de mi política educativa y están afectando la gobernabilidad democrática. Entonces, recurriendo a la Constitución, yo hago cuestión de confianza. Si ustedes la quieren censurar a ella y la censuran, entonces también censuran al gabinete. Y esa será la esencia del debate ahora, el definir si es que realmente el atentar, entre comillas, contra la gobernabilidad por fiscalizar a la ministra de Educación atenta contra toda la política de gobierno. ¿Por ahí puede ser la esencia del debate de hoy? Bueno, yo creo que el debate va a tener que ser en torno a la política educativa y si la mayoría cree que, digamos, este gobierno no merece confianza en su política educativa, votarán para no darle la confianza al Premier y entonces en ese caso el Premier y todo su gabinete tienen que renunciar. Y el presidente tiene que constituir un nuevo gabinete, traer el gabinete al Congreso, el gabinete tendrá que poner su plan de gobierno y comenzar todo de nuevo. Pero primero habría que definir si la política educativa forma parte esencial en la medida en que tenga que venir todo el gabinete y pueda resquebrajar la política en general, ¿no? Lo ideal es que solamente sea contra la ministra de Educación. Claro, lo que ocurre es que para nosotros la política educativa es una política fundamental, porque tiene que ver con la formación y educación de nuestros hijos y nuestras hijas. De manera que si tú tienes en un año y un poquito más, 13 meses, 2 censuras de ministro de Educación, tú tienes a criterio del Poder Ejecutivo una mayoría en el Congreso que en realidad no te está dejando gobernar porque está cuestionando un aspecto central de tu obra gubernativa. ¿Por qué esto no ocurrió cuando vino, por ejemplo, a ser interpelado el ministro Basombrío? Si también la política de seguridad es una política que forma parte de la política global de gobierno. Mira, si lo querían censurar a Basombrío, a lo mejor el primer Zavala hubiera podido hacer cuestión de confianza. Incluso cuando lo censuraron a Saavedra, hubieron quienes dijeron, y yo me incluí entre ellos, oye, acá
está comenzando el gobierno, ¿cómo van a querer echarte al ministro a los 4 meses? Fue un globo de ensayo. Dijeron, oye, pero hay que hacer cuestión de confianza. Hay un abuso del celo, digamos, controlista y fiscalizador del Congreso que hay que frenar. ¿Por qué te digo frenar? Porque la Constitución establece que si, digamos, se censura a 2 gabinetes, entonces el presidente convoca elecciones, disuelve el Congreso y convoca en un plazo muy corto a elecciones para el Congreso. ¿Por qué se introduce esta figura en la Constitución del 79 y se repite en la del 93? Porque hemos tenido nosotros gobiernos donde el Ejecutivo no ha tenido mayoría en el Congreso, donde la falta de acuerdo entre Congreso y Ejecutivo ha terminado muy mal. En el caso de Bustamante terminó en un golpe de Estado, el golpe de Leguía. En el caso del primer gobierno de Belaúnde terminó con el golpe de Velasco, ¿no es cierto? En el gobierno de Fujimori, el primer gobierno de Fujimori, termina en el autogolpe. Entonces, este es un mecanismo para decir, oye, así como el Congreso controla al Ejecutivo, el Ejecutivo también tiene una herramienta para frenar lo que puede considerar el Ejecutivo como un abuso de las facultades de control y fiscalización que tiene el Congreso. Ahora, parece que aquí como que la opinión pública percibe una lucha entre el Legislativo y el Ejecutivo, a ver quién da más. El Ejecutivo pues siente como que está recibiendo ya muchos goles, pero también sabe que gol de visitante vale doble. Entonces se trata un poco de esta pugna que está percibiendo la opinión pública, que realmente le hace daño finalmente a la imagen de gobernabilidad del país. Mira, nosotros hemos tenido como política el diálogo y digamos, el acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso. Pero en estos 13 meses también no nos ha ido, porque este segundo ministro de Educación que se censuraría, el primer vicepresidente se ha tenido que ir por amenaza de censura. Torne no le dieron la confianza, Torne era nada menos que ministro de Economía, hacía décadas que un ministro de Economía no tenía que renunciar. Iba Sombrío, que se salvó porque en ese momento le quitaron la confianza a Torne y se salvó. O sea que en 13 meses, digamos, ¿no es cierto?, 5 ministros en la picota. Y 2 casi censurados y 1 sin confianza. Mira, para que tú tengas una idea en términos de comparaciones históricas, Fujimori en 2 gobiernos, 10 años, tuvo un ministro censurado. Toledo tuvo un ministro censurado. García en su segundo gobierno no tuvo ninguno y Ollantumala tuvo la ministra Jara censurada. O sea, en 26 años tú tuviste 3 ministros censurados. Acá tienes 13 meses, 2 ministros, 1 censurado, 1 por censurar, 1 que se salvó por un pelo, 1 que tuvo que renunciar para que no lo censuraran y el otro que se fue sin confianza. O sea, las relaciones estos 13 meses han sido muy tensas y de mucha confrontación. Y la actitud nuestra es decir, oye, les guste o no a la mayoría en el Congreso, nosotros ganamos las elecciones y fuimos elegidos, PPK fue elegido para gobernar y resulta que el Congreso no lo está dejando gobernar. Muy bien, muy bien. Entonces, como siempre, un gusto dialogar con usted. Creo que ya se va a reiniciar la sesión. Acaba de entrar el presidente Luis Galarreta. Álvaro, gracias. Encantado, más bien. Gracias. Muchísimas gracias a Gino Costa y volvemos con Elsa en estudios. Así es. Gracias, Álvaro. Como tú lo has señalado, ya se encuentra y acaba de ingresar el titular del Poder Legislativo, Luis Galarreta Velarde, al hemiciclo de sesiones del Congreso de la República. Vamos a ver finalmente cuáles son los acuerdos de la Junta de Portavoces, donde han participado, como ya se sabe, todos los voceros. Se acaba de reanudar la sesión. Se va a dar inicio sobre la cuestión de confianza que ha solicitado el señor presidente del Consejo de Ministros a todo el gabinete. En nombre del Gabinete Ministerial, el presidente del Consejo de Ministros. Le pido al señor orador, en Junta de Portavoces se ha acordado la distribución de los tiempos del debate, que nos pueda informar, y a cada vocero, y algunos me han acercado algunos nombres, a cada portavoz acercar la lista de oradores según el tiempo que se les ha distribuido. Señor relator. Tiempos distribuidos por grupo parlamentario. Por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, 168 minutos. Por el Grupo Parlamentario Peruanos por el Cambio, 40 minutos. Por el Grupo Parlamentario Frente Amplio, 24 minutos. Por el Grupo Parlamentario Nuevo Perú, 24 minutos. Por el Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, 21 minutos. Para la célula parlamentaria aprista, 12 minutos. Y para el Grupo Parlamentario Acción Popular, 12 minutos.
Gracias, señores congresistas. Vamos a iniciar el debate. Solicito a los señores portavoces enviar su lista de oradores según el tiempo establecido. Tiene la palabra la congresista Lourdes Alcorta por Fuerza Popular. Gracias, presidente. Saludar, aunque sea a la distancia, al primer ministro y compañía. Una lástima que no estén acá. Presidente, acá ha venido el primer ministro, el señor Zavala, a pedir el voto de confianza, con el barato argumento de que la oposición está bloqueando políticas de Estado. ¿Cuáles son las políticas de Estado? ¿A qué se refiere? Si no tienen idea ni siquiera dónde están parados. Mentira, falso, tan falso como el proponente, señor presidente. La ministra Martens es la que está cuestionada, no las políticas de Estado porque no existen. El pésimo manejo de la huelga de los maestros fue abandonada por el propio premier, fue abandonada por cada uno de los miembros de su gabinete, fue abandonada por todo el colegiado y con gran parte de su bancada. Debo reconocer como excepción, y lo digo con hidalguía, que la única persona que estuvo de comienzo a final en el día de la intervención fue Gino Costa. Más allá de nuestras severas discrepancias, eso sí lo puedo saludar. Por lo menos tuvo la entrega de estar presente cuando están interpretando a su ministra. Me parece bien. Sabemos reconocer las causas y los esfuerzos y los compromisos. El ministro del Interior, cuya participación ha sido pues de ingrata recordación porque quiso apagar un incendio a la huelga y echándole más petróleo y gasolina a la huelga, hablando de terroristas. El señor Saavedra, que ha entrado con este gobierno, que se ha gastado casi 1.000 millones de soles y 1.000 millones de soles en los amigos, auditorías, asesorías y sabe Dios qué cosa. 1.000 millones de soles, señores, no es moco de pavo. Vuelvo a repetir que el señor Richard Arce, congresista que está sentado al frente mío, reclamó en la Comisión Permanente a la ministra que necesitaba aulas, infraestructura para la selva. 100 millones es lo único que se necesita para mejorar la infraestructura de colegios a nivel nacional. Pero se gastaron, se tiraron, botaron 100.000 millones de soles, casi 1.000 millones de soles en tonterías, en porquerías. Presidente, a la ministra Martens se le pidió que enviara a este Congreso la relación de los amigos. Y esta es la tontería y la basura que ha mandado, porque quisiera, si alguien del oficialismo puede ver, no se lee nada porque está mal hecho y mal impreso. Esa es la forma barata como que manejan la educación en este país. Cree que todos somos tontos y nos pueden tomar el pelo. Lo que pasa es que entre la angustia y la preocupación del premier y del gobierno, el premier sabe que han pedido su cabeza también. Todo el mundo, propios y extraños, le han pedido que renuncie. Pero el señor no tiene capacidad de renuncia, pues. Porque el señor todopoderoso ante sí y por sí tiene dos carteras, premier y además ministro de Economía. Se han convertido en la nueva pareja presidencial. El señor Zavala se ha convertido en la nueva Nadine Heredia de este país, con todo el poder, que es una vergüenza para la propia bancada inclusive. Todo el mundo le ha pedido el cambio a la parte del gabinete, que lo oxigene, no voy a dar interrupciones ni te doy ninguna alusión a ti tampoco. Todo el mundo le ha pedido al premier que oxigene el gabinete, propios y extraños, la prensa, los amigos, los caviares, no caviares, todos le han pedido. Congresistas, cálmense por favor. Estamos debatiendo un tema muy importante. ¿Cuál es la palabra que considera? Presidente, yo sé que vamos a discrepar en este debate. Sí. Lo único que pido es que sea un debate alturado. No puede decir que Fernando Zavala es Nadine Heredia, alguien que está presa por sus delitos. Entonces le pido que por favor retire lo dicho y no se refiera al primer ministro en esos términos. Gracias. Congresistas, a ver, vamos a dejar las reglas de juego claras. Va a haber opiniones que son irónicas, eso es un debate. Yo le voy a pedir también a quienes hacen uso de la palabra que en esas ironías no afectemos honras ni tampoco calificativos, pero el debate va a ser un debate duro como corresponde. Así que, por favor, hay algunas palabras que son irónicas, pero les pido, por favor, congresista Alcorta, para que pueda continuar y se le da más tiempo de su bancada, según lo que me indican, retirarse es que hay alguna palabra ofensiva, pero
Vamos, por favor, al tema de fondo y al debate. Gracias, congresista Alcorta. Retiro la palabra que consideren ofensivas, presidente. Cuidado que terminen por ahí también. Todo el mundo le ha pedido al Premier que cambie el gabinete, que lo oxigene. Han pedido su propia cabeza. Todo el mundo le han pedido que tiene que cambiar o que se quede con una cartera, pero le gusta el poder, quieren el poder y eso no es ningún agravio. Quien vino a pedir el voto de confianza quiere pechar al Congreso. Quiere pechar al Congreso porque están pidiendo su cabeza justamente porque el exministro René Cornejo en la comisión Lavajato, confirmado por el exministro Alfredo Ferrero, ha dicho que quien convocó, coordinó y aceptó la contratación de IRSA con Odebrecht fue el actual presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, cuando el señor Premier Zavala era en ese momento el ministro de Economía. Continúe, congresista Alcorta, continúe. Se le va a dar... No, señor, no hay nada que aclarar. Está haciendo uso de la palabra la congresista Alcorta. No hay ninguna alusión. Repóngale el tiempo a la congresista Alcorta, por favor, el minuto. Además, a esto se suma, presidente, que la presidenta de la comisión Lavajato ha enviado una carta al presidente de la República pidiéndole una cita, lugar, día y hora para que pueda recibir a la comisión, en la que además se han juntado las preguntas vinculadas a todo el tema de la corrupción, de todo el tema de Lavajato, por cierto, que es igual a corrupción. Y además, presidente, en la comisión de presupuesto se le dijo a las viceministras que estuvieron acá y al propio Premier que nos encontramos exactamente igual a hace un año atrás cuando vinieron a pedir voto de confianza. Exactamente igual como lo dejó Ollantumala, que encima quisieron mentirnos dándonos otras cifras. ¿Cómo encontramos según la exposición del Premier el otro día acá sentado delante de todos nosotros? Con el 3.5% de déficit fiscal, con una presión tributaria de 13%, con un crecimiento de deuda externa e interna en gran y franco y desagradable y brutal crecimiento, por no tocar los bonos, que nos están llevando a una cuestión descontrolada. Lo que pasa, presidente, a través suyo, es que están atrapados en... Ponle 3 minutos de la bancada, no le corte, por favor. Se han quedado atrapados en el tema chinchero, porque no tienen otra posibilidad, no tienen otra propuesta, no tienen absolutamente nada. Entraron, recibieron el gobierno y se quedaron en la nada. Estamos nuevamente el primer año porque el gobierno de Ollantumala continúa con toda la cantidad de asesores, caviares y amigos buenos y malos que tienen alrededor de sobones. Eso es lo que ha pasado. El propio gabinete, cada uno, porque lamentablemente el propio Premier abandonó a la ministra de Educación, el propio ministro Zavala abandonó a la ministra, no hay una foto que los registre a dos juntos, cada uno del gabinete camina por su lado, dejaron sola a la ministra de Educación, la propia bancada también, y el día de la interpelación, para su beneficio, señor Gino Costa, a través de la presidencia, la fotografía habla por sí sola, lo vuelvo a saludar, ¿dónde estaba su bancada? Presidente, como lo dijo el presidente Kuczynski, y lo repite a cada rato, ganaron raspando, con la justa, casi por un pelo, y no tienen el concepto, ni el criterio, ni la responsabilidad de asumir esa situación, porque la propia bancada y el propio gabinete, que ni siquiera concertan entre ellos mismos, es complicado. Si el propio presidente, el Consejo de Ministros, dice que solamente trabaja con 10, ya están fregados de arranque. Asesorados por sobornes, por falsos caviares, el señor Premier y su gabinete, que no es de lujo, muy lejos de ser lujo, no tiene ni idea de lo que puede ser la palabra lujo, con algunas excepciones que las debo reconocer, de una gran pobreza política, de gran pobreza en la ejecución de lo que es un gobierno, del manejo, del liderazgo, del timón. Nadie sabe cuál es la bandera ni a qué puerto estamos yendo, porque no tenemos el camino. No hay liderazgo, es un país mustio cayendo en la depresión porque no sabemos dónde estamos caminando. ¿Cuál es el puerto que vamos a caminar? ¿Qué cosa esperamos para el Bicentenario? Nada, porque este gobierno no ha tenido ninguna sola propuesta, no la tienen. No se les ocurre sentarse a trabajar lapicero y bloque en la mano para ver qué podemos hacer por el Perú. Nada. La mediocridad del gobierno, del propio Premier y de su gabinete, le quieren echar la culpa a la oposición diciendo que queremos bloquear políticas de Estado. ¿Cuál es, presidente? ¿Cuál política de Estado? Una sola, quiero que me digan, una sola política de Estado. Políticas de Estado, no hay ninguna, no existen. La educativa, señor Gino Costa, tras la presidencia, porque escucho comentario. No dialogue, por favor, congresista. Tiene el 6% pues, de aprobación del presupuesto, pero eso es una ilusión que tampoco ha sido idea de ustedes. Además, es una parafernalia lo que puede implicar el Acuerdo Nacional. Señor presidente, la que está cuestionada es la ministra de Educación. La que está cuestionada es la ministra de Educación por su pésimo manejo.
las voces del pueblo del Perú, propias y extrañas, le piden la cabeza al propio presidente y que haga cambios. La ministra de Justicia, que lamento no se encuentra acá, mintió ayer en el programa de Milagros Leiva, diciendo que ellos no podían permitir que no hubiera evaluación con los maestros, a los maestros. ¿Quién ha dicho lo contrario? Es bien fácil pararse sola en una entrevista, pero que venga acá, que entre acá a aclararlo, pues, que nos den la cara, porque nadie ha dicho lo contrario. Podemos haber discrepado en algunas formas, pero en el fondo estamos de acuerdo, porque la política del magisterio viene de años más atrás y la hemos respetado y la hemos refrendado abiertamente. Yo soy hija de profesora del magisterio, con palmas magisteriales mi madre, y ninguno de ustedes del oficialismo me va a ni a enseñar cómo son las políticas educativas. Háganme el favor, yo he estado becada en un colegio. No podían pagarme ni siquiera mis padres por la situación económica. Me van a venir a enseñar acá cuestiones de lujo. ¿Quién ha dicho lo contrario? Porque para mentir es bien fácil, baratos para mentir. La ministra de Justicia no ha sido capaz ni siquiera de poder enfrentar nadie de este gabinete, ni el ministro de Trabajo, que está vinculado al tema de la estabilidad de los maestros, porque el ministro del Interior dijo que eran terroristas y mandó un listado de terroristas y involucró a todo el listado, a todos los profesores como terroristas, y fregó y reventó más la situación en la que estamos viviendo. Más allá de algunas intervenciones, ¿cómo habrá sido la situación tan dramática y tan paupérrima en el manejo? Que el propio presidente ha tenido que intervenir y en Palacio ha tenido que dividirlo en dos grupos porque nadie sabe en el magisterio hasta hoy, señor presidente, quién es quién en el magisterio, quién es terrorista y quiénes no lo son. No sabemos, la ministra, presidente, no sabe ni quiénes son los directores regionales. 24 nombres que los puede llevar en su cartera, pero no sabe. Porque el Ministerio de Educación está lleno de caviares, de amigos y rojimios heredados por la ministra Salas, que metió toda esa gentuza acá dentro de la educación y que los niños del colegio están recibiendo. Esa es la lamentable situación. El único responsable por la coyuntura, señor presidente, es el propio Premier por su incapacidad. No lo puede disfrazar con que queremos bloquear las políticas de Estado. ¿Cuáles políticas de Estado? Ninguna política de Estado, solo pobreza en la conducción. Se han quedado con gente del gobierno anterior, porque no tienen ni siquiera gente, ni ideas, ni nada. Esa es la tristeza y lo patético de la situación. ¿Cuáles políticas de Estado? Usted ha parado el país, señor Premier. Usted ha paralizado el país con esta huelga mal manejada. Usted ha parado porque es el único responsable de bloquear los intereses de los peruanos, los intereses del país, los intereses del Perú. Usted acaba de parar el país, señor, pidiendo un voto de confianza. Y con un poco de dignidad a la ministra de Educación, yo sé lo que le corresponde a cualquier persona con dignidad. Lo único que para a un ser humano en dos piernas es la dignidad. Ella debió poner su carta de renuncia y no llevar una situación extrema de un gobierno débil que no tiene ni siquiera bancada ni capacidad de poner propuestas en el medio de un debate, porque no tienen absolutamente nada que proponer. Y estamos entrando, señor, al segundo año de este gobierno. ¿Cómo pretenden que avancemos? ¿Vamos a avanzar en qué? En nada. Si el 37% del presupuesto ha sido ejecutado por el gobierno central, solo el 37%, nada más. Para terminar, presidente, ningún ministro, y eso que han hecho empate, ha sido capaz de hacer una mínima inversión en lo que son sus presupuestos. Minuto para culminar. El Premier, bajo su responsabilidad, por su irresponsabilidad, porque no tienen la más remota idea por qué están en un gobierno, porque nadie los ha elegido a ellos, señor. Nadie eligió al señor Zavala y a su gabinete. Nadie los ha elegido. Y no pueden venir acá a pechar al Congreso de la República. ¿Quiénes han creído ellos? ¿Que pueden amenazarnos con ponernos una moción de confianza? ¿Quiénes han creído que son? ¿Quién los ha elegido? ¿Qué porcentaje tienen ellos en aceptación? ¿Cómo está cayendo el presidente de la República? Y nos van a venir a dar clases de mociones de confianza. El Premier presidente es el único responsable de esta desgracia, de esta coyuntura, de esta paralización que ha llevado al Perú a una situación de estar completamente paralizado. Así vamos a quedar durante buen tiempo, porque recuperar la confianza mínima que ya se había alcanzado en algo va a quedar en cero y nada. Acá estamos todos de testigos, que hagan lo que mejor les parece con su moción de censura, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Becerril por 7 minutos de Fuerza Popular. 7, por favor. Señor presidente, colegas de la representación nacional, quiero iniciar mi participación recordándole al Premier y también a todo su gabinete que este Parlamento
encarna la voluntad del pueblo peruano y que estamos acá por el voto popular. A diferencia del Premier y su gabinete, cuya presencia obedece a que son miembros del exclusivo club de los amigos del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ese es el gran mérito que tiene este gabinete. El Premier Zavala, el día de ayer, ha presentado una cuestión de confianza para todo el gabinete, cuyo sustento literal es: en las últimas semanas se ha evidenciado la intención de socavar una política de Estado, esta vez en materia de educación, que tiene en la reforma por la calidad de la educación y en la evaluación docente sus principales pilares. Al respecto, quiero manifestar lo siguiente. Primero, que según la Constitución, el pedido de cuestión de confianza es para una política general del gobierno y no para blindar y evitar la censura de una ministra. Perdón, congresista Becerril, le voy a reponer su tiempo. Le voy a pedir directamente al congresista Gino Costa que por favor no interrumpa a los oradores. Usted va a tener sus minutos y sus ampliaciones. Por favor, este es un debate y hay que escucharnos a todos. Gracias, congresista. Congresista Becerril, puede continuar. De una ministra que nunca dio la talla y tuvo un pésimo manejo de la huelga magisterial. Segundo, la política sectorial de la calidad educativa y evaluación docente no han sido objeto de ningún tipo de medida por parte de este Congreso. O pregunto, ¿dónde está el proyecto de ley y quién lo ha presentado que busca modificarlos? Quiero decirle al Premier que su argumento que estamos socavando la democracia y la gobernabilidad no es cierto, y él lo sabe. Habíamos decidido presentar una moción de censura contra la ministra Martens por su incapacidad manifiesta, salvo que le den la categoría de iluminada y que solo ella pueda llevar adelante las políticas sectoriales, políticas que vienen del corrupto gobierno nacionalista, del cual los de Peruanos por el Cambio son sus socios naturales y también herederos. Quiero preguntar por su intermedio, presidente, ¿por qué el Premier no hizo cuestión de confianza por Martín Vizcarra, quien además de ministro es el primer vicepresidente? ¿Será porque no es de su círculo amical lobista? Y por ello ahora lo tienen arrinconado, mientras el Premier gana cada día más poder. El Premier dice en su oficio dirigido a este Congreso: durante mi gestión se han presentado situaciones que han afectado la gobernabilidad del país. Otra vez no dice la verdad. Basta recordar el voto de confianza, las facultades legislativas delegadas, la aprobación en tiempo récord de la reconstrucción con cambios y otros pedidos de este gobierno. Yo quiero preguntar, ¿esto afecta a la gobernabilidad? No. Lo que pasa es que a este gobierno lobista no le gusta el control político que nos franquea la Constitución y las leyes. Obviamente no les gustó que se descubra el negociazo del asesor presidencial Moreno Chacón. A este gobierno no le gustó que se les caiga el negociazo de las adendas de Chinchero. No les gustó que pongamos los controles a la reconstrucción con cambios. No les gustó que la Comisión Lavallato cite al presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien era ministro de Economía y presidente de Inversión, cuando Alejandro Toledo recibió más de $20 millones en coimas. Señor presidente,
Ninguno de estos hechos corresponde a políticas de Estado, salvo que la corrupción sea parte de las políticas públicas de este gobierno. Hechos como estos no van a volver a suceder en el país y eso seguramente les preocupa. Por eso quieren forzar el cierre del Congreso.